Hola, hola, querida familia, bienvenidos a una nueva enseñanza, una nueva porción, en esta ocasión de los Evangelios, la porción número 29 y 30 que corresponde a esta semana. Bienvenidos nuevamente, le damos gracias al Padre Eterno por estar nuevamente con ustedes, con este privilegio de poder compartir su palabra y por supuesto de exponernos ante ella para recibir instrucción, alineamiento, corrección o también afirmarnos en su camino, en su llamado para cada uno de nosotros. Damos gracias también a Yeshua por estas palabras, porque Él como el Cordero de Pesa, gracias a Él y su sacrificio, pudimos tener nuevamente acceso al eterno Dios y de esa forma también recibir toda su bendición a través de sus promesas, de sus pactos y por supuesto conocer estas palabras de Yeshua, que Él como la Torah viviente, como el verbo, la palabra hecha carne, vino para revelarse a nosotros y poder tener ese encuentro prometido con el Padre Eterno. Bien, nuevamente estamos en la porción número 29. Bienvenidos a todos los que se conectan, se van conectando con nosotros. Un abrazo. Damos también gracias al Padre Eterno por cada uno de ustedes, porque semana a semana están con nosotros compartiendo estas enseñanzas y reafirmándonos todos juntos, bien, en ese camino de instrucción, en esa labor de seguir a Yeshua, servicio de seguir a Yeshua y por supuesto extender su reino sobre todos los confines de la tierra. Bien, y para eso es necesario prepararnos. Entonces estamos en esa labor de estar formándonos, capacitándonos cada semana. Y en esta porción, bien, dando continuidad al ciclo de 54 que comprende el año de estudio, estamos en la 29 y 30. Entonces, les comparto acá la 29 y 30. Repasamos rápidamente, la semana pasada vimos acerca de Yeshua enseñando en la semana de Hanukkah o en la fiesta de Hanukkah, de él como el buen pastor que su vida da por las ovejas, estando allí con todos los que estaban reunidos. Luego de esto sale de la ciudad a Betania, bien que está ahí cerquita, pasa ahí en la casa o llega a la casa de Lázaro, que también es de Marta y María, y nos da una lección también. Y luego de esto pasa al otro lado del Jordán, bien, más concretamente por la región de Perea, que es al otro lado del Jordán. Entonces Yeshua está por esa región enseñando, ya que allí también, como lo había hecho con Juan, bien, en Betabará, cuando lo había hecho cuando Juan lo bautizó, entonces toda esa región como tal era camino normal de tránsito de los que vienen al norte, los que van del norte a Jerusalén, los que ascienden a Jerusalén. Y también de regreso, bien, para no pasar por Samaria. Por ese lugar hay varias comunidades y entre esos también lugares de reunión o sinagogas que lo vimos una en la semana pasada, de hecho en la cual finalizamos con una casa de unos fariseos, bien, él comiendo con ellos. Entonces aquí vamos a entrar luego de ese evento, luego de él hablar acerca de o estar allí con los fariseos. Bien, perdón, me adelanté. Y en esta oportunidad comprende Lucas capítulo 12, verso 1 al capítulo 14, verso 24. Vamos a ver estos dos capítulos y medio aproximadamente, dando continuidad a estos eventos cronológicos de este servicio o ministerio o de Yeshua, bien, por todas estas regiones. Y en esta oportunidad enseña una multitud de sus amigos o sus seguidores, incluidos sus discípulos, después de esta cena con esos fariseos. Bien, y lo vemos en todo este capítulo e inicio del siguiente, y por eso nos comienza diciendo: mientras tanto, juntándose por millares en la multitud, tanto que unos se atropellaban, Yeshua comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Bien, entonces, por eso iniciamos dando continuidad a la porción anterior, porque estaba con ellos, comió con ellos y les dijo: ay de vosotros fariseos hipócritas. Bien, se los dijo claramente en su cara. Y por supuesto, para darle la instrucción a sus discípulos, luego de esto, les dice acá: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Esto también nos confirma lo que anterior habíamos compartido,
cuando ellos asumían que se trataba del pan, pero no, era de las creencias, las palabras, lo que ellos habían asumido como verdad o como Torah, que eran esos mandamientos de hombre para simplemente o ser hipócritas, ¿bien? Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. No pueden ser de doble cara, no pueden ocultarse en apariencia, porque todo va a quedar expuesto a la luz. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído de los aposentos se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, bien, por eso el subtítulo, más os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Bien, ¿por qué? Porque se va a la tumba. La persona muere, es sepultada y ya no tiene más conciencia de nada. Yeshua nos dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Bien, y no les quiero extender mucho más en este punto, sino con estas palabras que dice Yeshua. Os enseñaré a quién debéis temer, a quién hacer reverencia, honor, honra, respeto, obediencia. Dice, temed a aquel a quien después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el Geinom. Sí, os digo, a este temed. Si revisamos en la Reina Valera, nos dice en esta parte, tiene poder para echar en el infierno. Claro, ahí viene el temor y toda lo que nos vendió el cristianismo romano con respecto a un lugar allá, las siete pailas y todas esas cosas, ¿bien? Pero no tiene que ver con eso una vez que la persona muere, sino ya compartíamos en su porción, y más adelante también vamos a hacer un poco más de énfasis, que tiene que ver con el lago de fuego, bien, el momento en el cual culmina el juicio y los que pasan a vida eterna o los que pasan al lago de fuego. Este es aquel a quien debemos temer. ¿Y quién es? El Padre, Jehová, el Señor, el Creador, el único sobre toda la tierra y verdadero. A Él es al quien debemos nosotros temer, porque no se trata solo de hoy, sino de aquel día. Muchos entonces creen que hoy se puede hacer y deshacer, que ya después, bueno, ya uno se muere y reencarnará en una vaca o qué sé yo, según sus creencias. Pero no es así. Es que verdaderamente hay una expectativa de una esperanza con él y otros de un juicio verdaderamente allí. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado y por supuesto permanecer fieles en Yeshua en quien hemos creído. Bien, dice, continuando con el tema de que no tengan miedo, no tengan miedo los que les puedan herir, los que los puedan hacer daño. Más bien teman a aquel que puede juzgar a los vivos y a los muertos. Bien, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Jehová. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Esto yo lo hago un refuerzo, un énfasis en el sentido de no dejarnos dominar por el temor. Sí, hay personas malas, hay asesinos en la tierra, hay personas que intentan, que te quieren robar, quitar cosas, que atentan contra tu vida en mayor y menor medida. Bien, eso es cierto, por eso se han dado muchas guerras también, ¿ok? Pero en este sentido no es que vamos a vivir temerosos, estando todo el tiempo amedrentados por aquellos violentos y que nos puedan herir. No, por eso en este sentido hago énfasis, no temáis, pues más valéis vosotros que muchos de ellos. Si el Señor cuida de los animales entre la creación, cuanto más a nosotros es lo que nos está enseñando Yeshua. Por lo tanto, que ser prudentes, si es cierto, bien, pero no vivir amedrentados, no andar todo el tiempo, no, yo no voy a hacer nada, no voy a salir, no voy a, porque me pueden herir. No, es que nosotros vamos con el respaldo del eterno Dios. Repito, hay que ser prudentes, sí, pero no estar amedrentados por todo aquel que quiera venir a hacernos daño o a extorsionar, incluso amenazar de que te van a herir o a matar porque le tienes que dar ciertas cosas. No, el Eterno nos dice, y Yeshua nos enseña que el Eterno
sabe que nosotros tenemos valor en sus manos, más valor que todos estos. Y recordemos muchas de las palabras donde el Eterno es nuestra cobertura, estamos en el hoyo de su mano, Él es nuestra fortaleza, torre fuerte, escudo. Bien, y también no hay hechizo contra Jacob ni conjuro contra Israel, porque no es solamente de los violentos que mucha gente anda con temerosa, sino de espíritus o demonios o supuestos temas espirituales, brujos, no, porque los brujos son más fuertes que nosotros. No, nosotros tenemos todo el respaldo del Eterno Dios. Dice Yeshua, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Jehová. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Jehová. ¿Esto qué tiene que ver con darle la espalda? Bien, darle la espalda a Yeshua, darle la espalda al reconocimiento que él merece como el ungido. Por supuesto que todo el que le dé la espalda negándolo, bien, él va a hacer lo mismo, bien, y él lo está diciendo, porque por ahí hay muchos, no, usted, que en algún punto, bueno, dejen lo que se haga, deshaga, todas las fechorías, que ya en su momento el Señor lo va a ya rescatar o ya lo va a salvar. Aún con los argumentos de que ese ya fue salvo y entonces ya ese ya no se puede perder, haga lo que haga. Bien, pero las excusas muchas veces son, no, es que nunca fue salvo. Cuidado con esas interpretaciones porque Yeshua está siendo bien claro. El que me negare, yo también le voy a negar, ¿bien? Y eso que implica muchas veces darle la espalda, ir en otro camino, desviarse y apartarse completamente, ¿bien? Eso tenemos que tenerlo en cuenta. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare eh, contra el Ruach HaKodesh, no le será perdonado. Bien, y eso lo vimos con respecto al Levítico 24:16, porque tiene que ver con blasfemar el nombre del Eterno, al Eterno. Bien, y eso, ¿cómo es esto? Si según las interpretaciones por ahí, son tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Bueno, si le decimos a Yeshua, no pasa nada. Pero si le blasfemamos al Espíritu Santo, entonces ahí sí. Pero ¿y qué pasa con el Padre? No es que ellos son tres, no, es uno solo. Bien, él mismo lo dice, Deuteronomio 6. Él es uno, él es uno. Y lo vemos también en Yeshua, que él también lo mencionó. Él es uno. Bien, y Levítico 24:16 nos habla de blasfemar el nombre del Eterno. Ok, pero acá está hablando de Yeshua. Sí, porque Yeshua es sombra, perdón, Yeshua es el cumplimiento de lo que era sombra con respecto al tabernáculo, esa labor de expiatoria, de perdón que tenía el tabernáculo. Bien, y en Yeshua hay perdón, hay expiación con respecto a ese sacrificio y a través de su sangre que son perdonados nuestros pecados. Bien, pero el que deliberadamente niega al Eterno o blasfeme acerca de él, este no va a ser perdonado. Levítico 24:16 dice, morirá irremisiblemente. Bien, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo que habréis de responder, en el sentido de ese, de todos los que los persiguen o o los que los intenten matar. No tengan temor de ellos y se preocupen cuando los traigan acá. Bien, no os preocupéis por cómo habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Y vemos el ejemplo en Hechos 4, ¿bien? Comparto unos versículos, Hechos 4, ellos estaban enseñando, hablando de Yeshua en la resurrección, de la resurrección de Yeshua en el pueblo, en Jerusalén, y los apresaron o los tomaron para que dejaran de hablar de Yeshua. Bien, y vemos en Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Esto nos da confirmación también con respecto a la asistencia del Espíritu para saber qué decir en su momento. Bien, esto no quiere decir que ya yo no voy a leer la Torá, ya yo no voy a estudiar, porque ya el Señor me dice en su momento, yo no estudio. No, no es así solamente. Bien,
No es que nos desechamos ya la palabra, las Biblias, ya no las necesitamos porque ahora tenemos el Espíritu. No, tenemos que estudiar, tenemos que reforzarnos, aprendernos, estar atentos a las instrucciones del Eterno. Bien, eso es necesario, pero en su momento también tenemos la asistencia del Espíritu que en base a la palabra de Yeshua, Él les va a recordar todas las cosas que Él nos ha dicho. ¿Dónde? ¿En qué momento? Solo cuando Él habló con sus discípulos, entonces a nosotros no nos va a recordar nada porque nosotros no estuvimos allí con ellos. No, son todas sus palabras. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Él nos va a recordar también sus palabras, bien, a través de su Espíritu. Y en este punto, Pedro es asistido por el Espíritu, bien lleno el Espíritu del Eterno, y dijo las palabras, bien, y de ahí de hecho sale lo que nos dice en el verso 11 en Hechos 4, perdón, el verso 11 al 13 dice, este Yeshua es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, citando un salmo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos o librados. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Yeshua. ¿Por qué ellos identifican esto? Porque el Espíritu de Dios les está dando que hablar. Y aquí es lo que nos confirma, o este evento nos confirma parte de lo que nos promete Yeshua acá en Lucas 12:12. Bien, el Ruach HaKodesh os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Incluso vemos que más adelante ellos son apresados por ellos, les dicen no, no digan nada, ya no hablen acerca de Yeshua, no hablen estas cosas y ellos les responden más cosas guiadas por el Espíritu también, de a quién van a obedecer, a ellos o a Dios. Bien, y incluso los azotan y los despiden como para amedrentarlos. Pero ellos entendidos, llenos del Espíritu, no se dejan amedrentar y hablan las palabras del Señor. Entonces eso también es un ejemplo para nosotros. Solo es que tenemos que luchar contra nosotros mismos, vencernos a nosotros mismos, al viejo, a nuestro viejo hombre, a nuestra vieja mujer, si usted es mujer quien está viendo, ¿bien? Vencernos a nosotros mismos y afirmar estas palabras de Yeshua en nuestra vida, tener temor y también estar atentos a lo que nos guía el Espíritu del Eterno. Bien, continuamos. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Yeshua, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Bien, ¿por qué? Porque hay un tema allí, un litigio, entonces ¿a quién vamos? ¿Quién es la autoridad para que me ayude, supuestamente? Y recurren a Yeshua, hay un reconocimiento en él. Dile a este que parte la herencia. Y Yeshua, no, él no es enviado por el Sanedrín ni tiene autoridad entre los principales líderes religiosos del momento para que actúe como juez entre ellos. Bien, por eso él dice, no, pero aquí tenemos que ver el contexto o el tema, Yeshua dándonos a conocer qué es lo que está pasando allí. Y es la avaricia. Es porque, ay, no, es que mi hermano, como clamando justicia, este hombre se está acercando al Señor clamando justicia porque el hermano se le quedó con todo y él no le ha dado nada. Aparentemente no. Bien, tanto para el uno como para el otro. Porque ahora vemos las palabras de Yeshua, él conociendo siempre los pensamientos de los hombres. Y nos dice, mirad y guardaos de toda avaricia, mirad y guardaos de toda avaricia. Y esto es clave para nosotros como hombres, mujeres, como pueblo del eterno Dios. Bien, y vemos un ejemplo de los que fueron escogidos en el desierto para asistir a Moisés en la labor de guiar al pueblo. Bien, nos dice en Éxodo 18:21, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Hay un estándar que nos coloca la Torá para que nosotros podamos conducirnos verdaderamente. Ser hombres de virtud, temerosos de Dios, de verdad, que aborrezcamos la avaricia. Y es lo que nos está diciendo Yeshua alineado a la misma Torá. Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, las cosas materiales.
Bien, esto es clave para muchas de las enseñanzas de Yeshua y también en esta porción. Además, le comparto en 1 Samuel 8:3, con el caso de los hijos de Samuel. Ellos eran jueces o fueron asignados por también la instrucción de su padre como jueces. Bien, sin embargo, nos dice jueces, 1 Samuel 8:3, perdón, nos dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, estos hijos de Samuel. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Bien, allí tenemos un ejemplo de lo que sucedió con ellos. Aún siendo hijos de Samuel, siendo profeta y juez y casi que sacerdote o cumplía labores sacerdotales. ¿Ok? Entonces, no, es que todos los hijos de los pastores, esos hay que tenerlos en reverencia, esos son santos, esos no se equivocan. Cuidado, porque miren a los hijos de Samuel. No, es que los hijos del profeta o de la profeta, eso no los va a parar nada, no los va a parar nadie. Cuidado, porque aún ellos tienen que ser formados, tienen que alcanzar madurez y cuidarse de todas estas cosas, ¿bien? Solo que a veces se descuidan porque ellos son los hijos de esos líderes, de esos profetas, esos apóstoles. Cuidado, porque todos, cada uno, tiene responsabilidad individual de parte del Eterno. A los niños tenemos que instruirlos, pero hay un momento donde empiezan a tomar sus propias decisiones y allí es donde nosotros como padres debemos asistir siempre, ¿ok? Salmo 119:36 nos dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Entonces es una oración que nosotros también podemos tener en nuestra vida constante, inclinar nuestra vida. Señor, inclínanos ante tus testimonios, tus mandamientos y no a la avaricia. ¿Por qué? Y hoy creo que más que en aquel tiempo hay muchas cosas materiales y hay mucha dependencia en las cosas materiales y podemos llegar a desviarnos. Cuidado, porque no se trata solo de dinero, de acumular dinero con respecto a los bienes, sino también cosas materiales, bien posesiones, objetos que pueden convertirse en avaricia en nuestra vida. Y eso nos va a desviar del trazo correcto. Bien, la vida del hombre no consiste en todas estas cosas. También le refirió una parábola con respecto a esto. ¿Ok? La verdad de un hombre rico, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Jehová le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Ahí termina la parábola. Nos dice Yeshua, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Jehová. En algún punto, teniendo mucho, habiendo sido avaricioso, se le va a demandar su alma. Y de lo que es acumulado, ¿de quién va a ser? Del que la vea. Bien. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que tenemos que despilfarrar, que tenemos que ser, se me va la palabra, tenemos que estar gastando todo el tiempo de todo lo que tenemos y no administrarnos nada, no administrar correctamente. No, nos está guardando de la avaricia, porque este hombre ya tenía su granero y eran suficientes, pero como la tierra le produjo, perdón, mucho más, entonces digo, ¿qué voy a hacer? Si ya voy a hacerlo más grande para guardar más. Bien, entonces no está diciéndonos que seamos botaratas, que despilfarremos, que no tengamos nada, que nunca tengamos una buena administración financiera en nuestro hogar, no teniendo siempre nuestra casa fea, si es que tenemos casa, no teniendo cosas, si es que estamos arrendados o no, no está diciendo que vivamos como indigentes, como en la calle, como los que no tienen nada. Tenemos que ser buenos administradores, nos enseña la Torá,
Y si no, veámoslo en José. Bien, porque José tuvo mucho. Ah, no, pero es que él le reveló el Señor, por supuesto, para que fuese buen administrador. A nosotros también nos está dejando ese ejemplo, pero no para ser avariciosos. Y aquí les coloco la pregunta que me hacía. En ese tiempo no había banco. Bien, no había banco. Era un tema de la tierra que le produjo y guardó en su lagar, en su granero. Guardó y era de cierto espacio que le guardaba cierta cantidad, ¿ok? Obviamente, si la tierra le producía más o llegaba a tener más, en algún punto eso puede que ya no le fuese suficiente, ¿ok? Pero en nosotros hoy, con respecto, más que todo en las ciudades, con respecto a la administración y que hay bancos, yo les hago la pregunta, ¿hay alguno que les diga, no, ya no guarde más aquí, ya no guarde, ya usted tiene suficiente, ya no guarde más? Mentira. Ningún banco le va a decir a usted, ya no guarde más. Ahí esa cuenta va a seguir sumando 0,000 en el caso de que así sea. Bien, y eso lo que quiero decir es que tengamos mucho más cuidado con respecto a la avaricia, porque hoy puedes tener un negocio y mañana te produce más y más y más y más y más. Bien, es el resultado de un negocio, sí, que él produzca, que él genere, pero no hay un freno, los bancos no te ponen un freno, como este que a lo mejor tenga un granero normal y bueno, no, ya no voy a acumular más, lo voy a repartir, voy a dar. Bien, ese tiene como que un freno allí, pero hoy en los bancos no, la gente puede seguir y seguir y seguir y seguir acumulando y seguir teniendo. Yeshua incluso nos da esa advertencia de tener cuidado con la avaricia, ¿ok? Porque en algún punto se va a pedir el alma, la vida y se acabó. Y ahí heredarán otros o tendrán otros. Pero eso no quiere decir, repito, que vivamos con una mala administración o en la calle. Tenemos que tener un equilibrio y estar satisfecho, suficiente con lo que Él nos da también día a día, con el producto de nuestra labor, de nuestro trabajo, de nuestro negocio. Si Él puede crecer bien, porque también ese es el objetivo, bien, de un negocio como tal, siempre va, o en la mayoría de los casos tiene un crecimiento, pero no para que nos volvamos avaros, ¿ok? Entonces nos dice de quién será. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Jehová. Y acá les comparto un proverbio, Proverbios 27:18. Quien cuida la higuera comerá de su fruto. Por supuesto, el que trabaja va a comer su fruto, el que monte su negocio va a comer su fruto, le va a producir. Eso no hay ningún problema allí. Bien, Abraham tenía, Jacob era rico, Isaac también, David también, todos ellos tenían heredades y les producía y eran ricos. ¿Ok? Por eso el quien cuida de la higuera comerá de su fruto y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Y ahí es donde nos hace énfasis Yeshua, de ser rico para con Jehová. Entonces, este ejemplo de la parábola es para que no nos hagamos tesoro para nosotros, sino más bien hacer tesoros en el reino, ser rico para con Él, en conocimiento de Él, en nuestra relación con Él. Y de hecho ahí en Jeremías 9 nos dice, alábese en esto, el que en esto de alabarse, se me va un poco el versículo, bien, pero él dice, en conocerme y en entenderme, en esto es que deben alabarse, tener ese conocimiento de esa relación. Bien, Yeshua les dijo a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, es decir, no se preocupen por todas estas cosas materiales, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Más importante lo que somos que lo que podamos tener. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan ni tienen despensa ni granero y Jehová los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Bien, y esto afanarse tiene que ver con preocuparse de unas preocupaciones, en ese sentido, es hacer un énfasis mayor de lo que merece algo. Es decir, que esto
esto es lo que genera ansiedad. Bien, para los que me hablan de ansiedad, dicen, bueno, tengo ansiedad, que a veces se puede decir con mucha ligereza el tema de la ansiedad. Bien, no voy a negar ciertos diagnósticos o cuadros. Bueno, no soy experto en ese tema, pero sí, a partir de acá, genera esa ansiedad, más allá de posibles definiciones o diagnósticos que puedan haber. Eso tenemos que revisarlo también, no solo quedarnos con lo que nos dice, ay, es que usted tiene esto, esto y esto. No, tenemos que creer en la palabra del Eterno, su sanidad en nuestra vida y, por supuesto, instrucciones que nos deja el Eterno acá. Con respecto a las preocupaciones, eso tiene tendencia a la ansiedad. ¿Por qué? Porque también es esa distracción de tener más cuidado de lo debido. Bien, y esto también tiene que ver con quedar suspendido, y ya lo vamos a ver. Bien, entonces, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. O sea, con todo su honor, con toda su riqueza, quiere decir allí. ¿Ok? Con toda su riqueza no se vistió como uno de ellos. Y si así viste Jehová la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. Y ahí es donde está el énfasis de lo que nos está enseñando Yeshua con respecto a no preocuparnos, no tener más allá de una tensión a la que se merece, bien, preocuparnos al punto de llegar a la ansiedad. Sino más bien creer que es el Señor que puede dar la provisión sobre la tierra. Él tiene su presencia sobre toda la tierra y sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas. Por supuesto que nos va a dar, nos va a suplir esa necesidad. Eso no quiere decir que yo me voy a quedar acostado en mi casa haciendo nada, porque yo creo que el Señor me la va a dar. Es decir, yo creo con fe. Yo creo que sí, Él me va a dar a mi carro, me va a dar casa, me va a dar comida, me va a dar vestido, me va a dar todo lo necesario para también la universidad o para la universidad de mis hijos. Yo no voy a hacer nada porque yo soy hijo de Dios y Él me va a dar todo a mí. Eso no es así, no es la fórmula correcta. Bien, es creer y por supuesto comer del fruto de nuestra labor, que es lo que nos ha dado el Eterno. Por eso nos da herencia, por eso nos da tierra, nos da capacidad, nos da inteligencia y nos da la salud para llevar a cabo día a día esa labor. Entonces hay muchos factores que te entran en juego y no en solamente quedarme sentado. ¿Okay? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Y aquí está ese tema, no estéis en ansiosa inquietud. Bien, ¿y eso cómo es? Esa palabra tiene que ver con mantenerse en el aire, como suspendido. Bien, es decir, de forma pasiva, no solo en acción, sino en la mente. Y eso, si usted lo revisa, calza mucho con la ansiedad. Bien, con la ansiedad, porque a veces de distintos tipos, algunas reacciones quedan como suspendidos, quedan como bloqueados, no puedo hacer porque tengo ansiedad, no puedo caminar porque tengo ansiedad, y el tema de la ansiedad, 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 y se ha popularizado mucho con la ansiedad, entonces todo es ansiedad, cuando muchas veces tiene que ver con falta de acción, decisión, determinación y poder actuar en congruencia con lo que hemos creído y en quién hemos creído. Si Él nos provee a nosotros la solución, la salida, la libertad, la sanidad, entonces debemos actuar alineados a esa fe y a quien hemos creído, el eterno Dios. ¿Por qué? Porque esa ansiedad o incluso la falta de fe tiene que ver con quedarse parados, detenidos, no avanzar, no atreverse bien a superar, a librarse, a esforzarse, todas esas cosas relacionadas. Entonces, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, esas cosas materiales, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas buscad el reino de Jehová, ser rico para con Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Las cosas materiales van a ser añadidas. No temáis, pequeño rebaño, pequeña, porque vuestro Padre
le ha placido daros el reino. Entonces, el Señor sabe que tenemos necesidad de las cosas materiales, ¿bien? Pero por estar preocupados, afanados, con ansiosa inquietud respecto a las cosas materiales, nos distraemos, nos estancamos, entramos en una pasividad en relación a que no solo en la situación que nos rodee, sino también con respecto al reino, porque estamos distraídos de lo importante y estamos enfocados en lo material, ¿bien? Por eso Yeshua hace énfasis. Busca primeramente el reino, es decir, revisa cómo estás actuando, estás fuera de equilibrio. Tienes que primero poner el reino y todas esas cosas van a ser añadidas. ¿Por qué? Porque el reino te enseña que tienes que trabajar, que tienes que producir, que hay una herencia, bien, de una buena administración que a lo mejor sí tienes, pero no te has administrado bien y todas esas cosas debes corregirlas, alinearlas. Eso te enseña el reino. Entonces, no temáis, no tengas miedo, ni los que matan el cuerpo, ni de las cosas que vas a necesitar, porque al Señor os ha placido daros el reino. ¿Y qué hay más que eso? Nada. El mundo nos quiere vender que es más importante nuestra apariencia, lo material, lo conocido que seamos, la influencia que tenga en las redes supuestamente. El mundo nos quiere vender eso, pero no es lo más importante. El reino es lo más importante. Bien, entonces allí es donde tenemos que hacer énfasis y es lo que nos está enseñando Yeshua a este que le viene a decir que parta la herencia conmigo. Entonces dice, vended lo que poseéis y dad limosna. Ok, aquí hay otro tema más. No se trata de que vendan sus casas, vendan su carro y quédense en la calle para que los mantengan. O quédense en la calle para que la congregación sea quien los mantenga. No se trata de eso. Vended lo que poseéis. Es decir, si ya tienes tu granero, ya está suficiente, en base al ejemplo, entonces vende lo demás o dalo en limosna. Bien, incluso vende y eso dalo en limosna. No tienes por qué ser avaricioso y acumular de más. Esa es la idea correcta, no que te quedes en la calle. La religión nos vendió que la pobreza es bueno, que vivir en pobreza, escasez y necesidad es ser humilde. Eso es falso, eso es error. Humilde es ser sumiso delante del Eterno, es ser obediente, dispuesto, atento. Bien, la pobreza es no tener, esa es la condición del desobediente, nos enseña la Torá, de los que se desalineaban, de los rebeldes. Bien, esa venía a ser la consecuencia, la pobreza. Y eso es lo que tenemos que revisar. Por eso dice el Eterno, si alguno en el pueblo viene a caer en esta condición y se hace tu siervo, tu esclavo, lo vas a ayudar. Bien, ¿por qué? Porque este tiene que entrar en reflexión y por supuesto, con la ayuda de esos, en un punto llega a surgir nuevamente. Bien, es lo que nos enseña la palabra, lo hemos compartido en las porciones de la Torá todas las semanas. Si usted no ha estado con nosotros, los invitamos a que puedan compartirla. Bien, esa es la condición de la desobediencia en muchos casos, ¿ok? No estoy diciendo de que todo el que sea pobre es desobediente por fórmula. No, es que todos tenemos que aprender también cosas. Hay momentos en que no hemos tenido suficiente, pero ahí es donde está también una prueba, ¿ok? Es todo un equilibrio y todos tenemos que revisarnos. Pero lo que sí les digo verdaderamente es que no es la voluntad del Eterno que nosotros andemos siempre con pobreza, con escasez, con necesidad. Bien, no es esa su voluntad. Él, si Él nos va a dar el reino por el amor de Dios, en el reino hay pobreza. El reino de Dios es pobre. Entonces, ¿cómo ser pobre es bueno? Entonces, ¿cómo la humildad vino a ser sinónimo de pobreza? Por el error, por la religión. No, mira que esa persona es humilde porque no tiene esto. No, esa persona no es humilde, es de escasos de recursos. Punto. Bien, ese es el término correcto. ¿Ok? Cuando no se tiene suficiente. Entonces ahí todos tenemos que revisar. ¿Ok? Continuamos acá para no desviarme. Vended lo que poseéis, de lo que tenéis más, incluso lo que queráis tomar para ayudar a otros, vendedlo. Bien, y dar limosna y ayudar a otros. Y eso dice, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Bien, esa acción de dar limosna, de ayudar a otros,
eso va a hacer que tengas tesoro en el cielo, que acumules en el reino, que verdaderamente seas rico para con el Eterno. ¿Y esto qué? Tiene la mejor garantía, es lo que nos dice Yeshua, porque acá no va a llegar ni ladrón ni polilla. En su contexto, es decir, no se te va a podrir, no se te va a dañar, no se te va a deteriorar. Ahí lo vas a tener siempre. Y nos dice, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Entonces estaríamos fuera de equilibrio. Si estamos concentrados en las cosas materiales, allí va a estar nuestro corazón, dedicación, esfuerzo, pensamiento, ¿bien? Para llevar a cabo esto, para lograr o para alcanzar. Totalmente desvinculados, distraídos del reino. ¿Y cuál es el reino? Estar primeramente el Eterno en nosotros. No ser avaros, ser hombres de verdad, dar limosna, ayudar a otros. Bien, eso es un equilibrio y créanme que vamos a tener lo suficiente y hasta más. Bien, y hasta más para ayudar más. No le estoy diciendo que vamos a ser como todos los ricos de la tierra, es decir, los multimillonarios que hay hoy sobre la tierra. No le estoy diciendo que vamos a ser como ellos porque no tiene caso, ¿no? Ya lo vimos. Pero sí vamos a tener suficiente y hasta más para ayudar a otros, que a la vez genera más. Bien. Entonces nos dice, continuando en la misma línea, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Qué se refiere a estos ceñidos vuestros lomos? Comparto una imagen de lo que es ceñirse los lomos. Bien, a la izquierda, en la imagen número uno, el muñequito número uno, ven una ropa normal que ellos usaban. Bien, al momento de algún trabajo pesado, alguna labor, algo que tenían que hacer o incluso ir a la batalla, ellos entonces se tocaba ceñir los lomos, es decir, amarrarse la ropa, el vestido, la prenda, amarrársela en la cintura. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Ok? ¿Cómo lo pueden ver en la segunda imagen, la tercera? La forma de ellos recogerse la vestidura para sujetarse, amarrarse y poder tener mayor movilidad, estar preparados para una labor, para un trabajo o incluso para una batalla. Eso es lo que nos está diciendo Yeshua, que estén preparados y vuestras lámparas encendidas, porque Él nos dijo, ustedes son luz del mundo. Tener el aceite y por supuesto el fuego que viene de el eterno Dios. ¿Y esto cómo? A través de su espíritu, de su palabra. Estar siempre allí recargando el aceite, atentos al aceite. Pero preparados, bien, alerta. Todas esas cosas materiales ya quedan atrás. Ya si ya no tienen un mayor prioridad en tu vida, sino que están en el orden correcto, primero el reino y después estas cosas materiales que sabe el Padre que tenemos necesidad de ellas, vamos a tener una preparación. Y así nos dice Yeshua que estemos, además de nuestras lámparas encendidas. Estos son escalones también que tenemos que ir superando, preparación, la madurez, y así vamos avanzando, ¿ok? Y nos dice, vosotros, entonces, estando preparados, estando listos, anticipados, vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bien, es decir, cuando Él nos convoque, nos tengamos ese encuentro, Él llegue, ya estemos nosotros atentos. ¿Por qué? Porque estamos preparados, tenemos nuestra lámpara encendida, que quiere decir que estamos despiertos, ¿ok? Y entonces escuchamos, abrimos, llegó ese momento. Es decir, el día del encuentro, el día de esa reunión. Por eso lo está diciendo claro, cuando su Señor regrese de las bodas y llame, entonces le abramos, porque estamos preparados, estamos atentos, estamos despiertos, listos, ¿bien? Y esa frase, y vuestros lomos y vuestras lámparas, habla de un encuentro. Y veamos un ejemplo también en la Torá, si lo hay. En Éxodo 19, 10 al 11, cuando llegan al monte Sinaí, el Eterno llama a Moisés al monte y les da instrucciones y les dice, entonces dijo el Eterno a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, así estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Eterno descenderá sobre el monte Sinaí ante los ojos de todo el pueblo. Van a tener ese encuentro con Él. Entonces, ceñidos nuestros lomos, estar preparados. ¿Qué tiene que ver?
con estar santificados, estar limpios, estar lavados delante de Él, despiertos, bien, para que cuando llegue y llame, le abramos enseguida, tengamos ese encuentro. Es profundo, es de meditación, claro que sí, es de repaso en nuestra vida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando así. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Bien, nuevamente se va más allá. El Eterno sabe que nosotros tenemos necesidad de todas estas cosas materiales, pero si estamos listos, preparados, despiertos, atentos, el equilibrio correcto, vamos a recibir de Él. Por eso dice, hará que se siente a la mesa y vendrá a servirles. Si nuestro Padre es el dueño del oro y la plata, ¿qué necesidad podríamos tener sobre la tierra? Bien, más allá de la de alguna prueba, por supuesto que sí, algo que tengamos que pasar, algo que desobedecimos y nos toca una corrección, puede ser, pero tenemos una seguridad, una garantía eterna con el Padre. Pero el problema somos nosotros muchas veces, ¿ok? Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabe de esto que si supiese el padre de familia que ahora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. ¿Qué significa esto? Porque sus casas eran de barro, ¿bien? Entonces el minar era que le rasparan y se metieran por un lado. No es que se metían directamente por la puerta necesariamente, sino que raspaban la casa, le hacían el hueco y se metían, ¿bien? Entonces si el hombre sabía, el dueño de la casa sabía que viene alguien, él iba a estar preparado, él iba a estar despierto, preparado, armado para que hacer frente a eso o recibir a ese que le viene a entrar en su casa. ¿Ok? Entonces vosotros también estad preparados porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Creo que está bien claro, bien, creo que lo estamos compartiendo bien claro con respecto a estar listos, nuestras lámparas encendidas, despiertos, santificados, lavados delante de. Entonces Pedro le dijo, porque está hablando de los siervos, ¿ok? Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y Yeshua, por supuesto, Pedro, como que ya va, ¿con nosotros o con los demás? Yeshua les dice, claro que desde mi punto de vista esto es para todos, ¿okay? No solamente ellos. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? A los de su casa, bien, al resto de los siervos. El mayordomo era ese siervo mayor que le delegaban la administración de la casa y del campo en muchos casos para el sostenimiento y el pago a los trabajadores. ¿Ok? ¿Qué nos dice eso? Que verdaderamente nosotros tenemos que ser buenos administradores también. Entonces nos dice, ¿quién es el mayordomo fiel? Este, para que les dé el tiempo a su ración. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga, le halle haciendo así, siendo bueno, siendo buen administrador, sabio, entendido, llevando bien su casa, teniéndola en orden y pagando a su tiempo a los trabajadores. Bienaventurado al cual haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Le pondrá sobre todos sus bienes. Y aquí tengo que compartirles esto porque eso nos habla de herencia, eso nos habla de permanencia, de acompañamiento con Él. Bien, ¿y qué tenemos una promesa nosotros? De reinar con Él, ¿cierto? Correcto. Entonces, si somos buenos administradores, buenos mayordomos, siervos fieles, vamos a tener una herencia con Él. ¿Cuál va a ser? El Señor es dueño de toda la tierra. Bien, ¿puede Él administrar toda la tierra? Lo va a hacer a través de nosotros, dándonos una porción. En verdad, os digo que los pondrá sobre todos sus bienes. Bien, porque si no, ¿qué vamos a reinar? ¿Qué vamos a reinar con Él? Y aquí les comparto las promesas. En Deuteronomio 7:9, perdón, en Daniel 7:9 nos dice, y estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y ahí nos da una idea de que van a ser varios, van a ser muchos. Y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia.
Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. El único diferente es el de él, que es fuego ardiente, nos dice según la visión de Daniel, lo que está viendo Daniel, pero hay otros más. Luego saltamos al 22, nos dice, hasta que vino el anciano de días, Daniel 7, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Lo estamos viendo, luego del juicio recibimos el reino, porque hay tronos preparados, ¿bien? Ahora, ¿cómo? Esto lo vio Daniel, esto es casi que esa visión del Apocalipsis en Daniel, porque ahora lo vemos en Apocalipsis 20 del verso 4. Les leo, Apocalipsis 20, verso 4. Esta es parte de la herencia. Somos siervos fieles, somos hallados trabajando correctamente. Y vi tronos se sentaron en ellos. Estos son los mismos que vio Daniel. Y les fue concedido juzgar. Y vi también las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por causa de la palabra de Dios, a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca en la frente y en su mano, y volvieron a vivir para reinar con el Mesías 1000 años. Aquí lo estamos viendo. Esta es la herencia que nos está hablando en este verso 44. Esta es la primera resurrección, pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que fueron cumplidos los 1000 años. Bienaventurado el santo, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y del ungido, del Mesías, y reinarán con él 1000 años. Entonces, en ese momento es que vamos a recibir esta autoridad o esta potestad sobre todos sus bienes. Hoy en día, en el país donde usted vive, Costa Rica, Argentina, Colombia, el Señor ahí tiene una potestad, una autoridad, algún terreno que digan aquí está el heredero con todas las partituras. No, no lo hay. ¿Por qué? Porque está próximo a suceder desde Jerusalén sobre toda la tierra. Él va a reinar, va a extender su reino y va a delegar palmos de terreno, posiblemente en esas 70 naciones originales y sobre esas 70 otras autoridades y en otras personas en autoridad para administrar correctamente sus bienes. Y ahí estaremos nosotros. Si somos siervos fieles, mayordomo, vente al cual el Señor haya siendo así. Está muy claro, ¿bien? Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Bien, le pondrá con los infieles aparentemente este supuestamente siervo. Bien, pero está actuando de forma indebida, siendo injusto, no compasivo, más bien despilfarrador, incluso se embriaga, bien, no tiene discernimiento, porque el embriagado no tiene discernimiento, entonces este le va a sorprender cuando el día llegue, y es a la hora que no sabe, y esto hace referencia a Yom Teruah, porque es ese día en que no se sabe, no se conoce exactamente. Esa es la referencia, ¿ok? Es decir, que va a aparecer y no lo van a determinar exacto para que alguien diga, este es el día. No, el que diga, este día va a aparecer, no le crean, ¿bien? Porque ni siquiera el mismo Señor en Marcos 13 dice, ni siquiera los ángeles, nadie lo sabe, solo el Señor. La referencia que tenemos es a Yom Teruah, bien, con esta aparición. Pero aún así, nadie lo puede determinar con exactitud. Tenemos esa referencia. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Estar preparados, ¿bien? Dice, le pondrá y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. A estos que parecen ser. Esto puede llamarse todo, cualquier título que usted pueda dar sobre la tierra de cualquier denominación, incluso por decir cristiano, cristiano evangélico, cristiano católico, lo que sea, creyentes, muy bien, todos aparentes, a estos son los que está diciendo va a ser puesto con los infieles. Los malos son los malos, eso no tienen
ninguna oportunidad a aquellos que actúan verdaderamente en malicia y que andan muertos en sus delitos y pecados. Esos, ¿cuál es su destino? El lago de fuego. Pero hay muchos que dicen ser de Dios, pero no lo son. Estos son los que aparentan ser siervos, los que aparentan ser creyentes, ser cristianos. Estos son los que hay que tener mucho más cuidado, porque a estos violentos, a estos malos, yo los alejo. Pero a los que aparentan, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo alejamos a todo el mundo y nos vivimos en cuevas? No, bien, pero cada uno va a rendir cuentas. Entonces a estos que aparentan ser, van a ser puestos con los infieles, bien. Y esto es clave porque les voy a compartir algo. En Deuteronomio 32:18 dice, despreciaste la roca que te engendró y te olvidaste del Dios que te dio a luz. Bien, le está hablando al pueblo. Es una profecía. Lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y sus hijas. Dijo entonces, esconderé de ellos mi rostro y veré cuál sea su fin, porque son generación perversa, hijos infieles. ¿A quién llama el Eterno hijos infieles? Si no es a los de su propio pueblo que en rebeldía, en desobediencia, en olvidarse de él, se van en su propio corazón, se van en pos dándole la espalda. A esos son. Bien, cuidado pueblo, porque hay muchos por allí que dicen ser, pero no lo son. Son hijos infieles, ¿ok? Ahora, pero ya va. Si el Eterno dice que él, si nosotros si Él es fiel, si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Esto no tiene que ver con salvación, ya yo la salvación me la gané. Esto no es por salvación, porque no, esto es por los galardones. Cuidado, cuidado con una mala interpretación. Leamos donde dice esa parte, según de Timoteo 2:11, nos dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también con Él viviremos. Lo acabamos de leer en Apocalipsis 24. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará, nos dice Pablo escribiéndole a Timoteo. Bien, y luego el versículo siguiente dice, el 13, según de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué rayos se está escribiendo? ¿Se está contradiciendo Pablo o es otra cosa? No, él lo está diciendo bien claro. Si le negamos, él también nos va a negar. Bien, si fuéramos infieles, él permanece fiel. ¿En qué sentido es esto? Que él no puede negarse a sí mismo, él no cambia su palabra, él permanece fiel. Ahí es donde vemos que él ha conservado el pacto, él se ha mantenido fiel a todas sus palabras, a su pacto. Nosotros nos hemos mantenido, nosotros hemos sido infieles. Lo fuimos con nuestros antepasados allá en el monte Sinaí, pecando rápidamente con el becerro de oro. Lo fuimos luego entrando a la tierra, yéndonos en pos de otros dioses. Lo fuimos cuando volvimos y regresamos en algún momento también nos hemos sido infieles. Si nosotros somos infieles, Él permanece fiel, Él no va a cambiar. Bien, ahora, ya va. Si Él dice, si usted me niega, yo lo niego, Él va a permanecer fiel a esa palabra. Nosotros no somos los infieles. Entonces, esta frase de Pablo no tiene que ver con que ya usted se ganó su salvación y ya esta la conservó. No, porque a veces hemos sido hijos infieles. En muchas ocasiones de nuestras personas cercanas han sido hijos infieles, hijos e hijas. Lo dice en Deuteronomio 32. Él va a decir, apartados de mí. O sea, va a observar cuál va a ser su fin, nos dice Deuteronomio. Bien. Y acá nos está diciendo Pablo, el que nos negare, el que le negare, él también lo va a negar. Entonces aquí Yeshua nos dice, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. ¿Dónde es eso? En el lago de fuego. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Bien, aquel siervo, aquel que dice ser cristiano, que dice ser hijo de Dios, no se prepara conociendo la voluntad, recibirá muchos azotes. Bien, más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Él es justo.
Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y a quien mucho se le haya confiado, más se le va a pedir, claro que sí. Fuego viene a echar en la tierra y desearía que ya fuese, fuego viene a echar en la tierra y desearía que ya fuese encendido. Hay un bautismo que tengo que afrontar y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino vine a traer disensión. Esto es también eh, de ponerle el ojo. ¿Cómo así? Pero si Él es Dios de paz. ¿Cómo así? Si Él es Dios de paz. Entonces, ¿cómo se está contradiciendo Yeshua? No, bien, ya lo vemos. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, la nuera contra su suegra. Y eso nos da la referencia, bien, eso nos da un anticipo, Yeshua confirmándonos lo que nos habló a través de Miqueas 7, del 1 al 7, bien, porque trataba sobre la condición moral o la perversión de Israel en ese momento. Y Yeshua nos está hablando de manera similar con estas palabras proféticas con respecto a que a cada quien buscaba lo suyo propio. El mejor de ellos era un zarzal y el más distinguido era un espino. Bien, no había una condición recta en el pueblo. Y les leo algunos versículos. Por ejemplo, el verso 1 de Miqueas 7. Ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer, ya se pasaron, están malos. Y no queda racimo para comer. Bien, mi alma desea los primeros frutos, mi alma se encuentra parecida a los primeros frutos, los que estaban buenos. Esa es lo que nos está hablando y de ahí vemos cómo estaban pervertidos totalmente. Bien, y es lo que se está pasando acá, que están pervertidos. No va a haber paz. ¿Por qué? Porque Yeshua, con sus palabras, va a traer esa división. Con respecto también a la condición moral de ellos. Cada uno buscaba de su propio corazón. A los fariseos les dice hipócritas, a los escribas también. A los saduceos ellos estaban pendientes solo de lo suyo, no creían en las palabras de Yeshua, no creían en la resurrección, comamos que mañana moriremos. Bien, era solo el momento y con la estructura religiosa incluso ya se estaba dando la división. Lo vimos ahí en Hanukkah, donde unos y otros apoyaban al Señor. Bien, había disensión entre ellos. Va a llegar al punto de que aún dentro de la familia va a haber esta división, porque unos van a creer y otros no, por causa de esa condición moral, donde no confíen nos dice Miqueas, no confíen ni en la que duerme a tu lado, bien, porque esta te puede traicionar. Eso es lo que está hablando acá. No es que Él no es Dios de paz, por supuesto que sí, porque con su reino tiene su gobierno y por lo tanto su paz. Pero a los que no lo reciban, esos van a haber disensión. A los que no lo apoyen como tal, va a haber por causa de la estructura religiosa en ellos. Sin embargo, como nos dice Miqueas, verso 7, hay una esperanza de libertad o de salvación en él. Bien, nos dice el verso 7, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá en medio de la condición moral perversa del pueblo. Y es lo que viene en los siguientes versículos. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, lluvia viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo de salvación, de liberación, de libertad, cómo no lo distinguís. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayáis al magistrado con tu adversario, procuren el camino arreglarte con él. Eso es lo que está diciendo que es juzguen por ellos mismos, bien, que es justo. Arreglarte en el camino, arreglarte con él. ¿Qué significa eso? Que tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber perdón entre ellos. Busca arreglarte, bien, porque ha llegado ese tiempo de salvación, de libertad. No sea que te arrastre el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te mete en la cárcel.
Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último cuadrante, el último centavo. Bien, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Algo terrible que hizo Pilato con estas personas, matándolos, mezclando su sangre con los sacrificios. Respondiendo Yeshua les dijo, ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Ay, porque le pasaron estas cosas malas, ellos son más pecadores. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente con respecto al tiempo. Bien, ¿qué les está diciendo? A través de él. No, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y lo mismo o es similar a este ejemplo que decía. Si te llevan al magistrado, procura arreglarte con él en el camino, si no vas a ser arrojado hasta que pagues. Igual aquí, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, un acontecimiento también. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Por cuál era la creencia? Ah, no, mira, a esto le pasaron cosas malas, le cayó la torre, eso es porque andaban en pecado. Eso seguro andaban en algún pecado, en alguna cosa. Yeshua eso sí eso se perdieron, ya. Yeshua les dice, no, si no se arrepienten, todos igual van a perecer. Bien, no se trata de nuestros prejuicios, de nuestra forma de juzgar. Tenemos que juzgar con justo juicio. Dijo también esta parábola, bien, y esto es continuidad. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en la higuera y no lo hallo. Córtala, para que inutiliza también la tierra buena, es decir, de poder sembrar otra que produzca. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, para que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Hasta ahí la parábola. Pero ¿qué quiere decir? El tiempo de arrepentimiento, el tiempo que le está dando para que se arreglen con su hermano, para que se arrepientan. De lo contrario, cortados van a ser. Igual perecerán con todos los demás, los que han juzgado que supuestamente son pecadores. Bien, por eso nos dicen más de una ocasión que por parábolas les hablaba, para que no lo vean. Pero aquí podemos entender en base al contexto que se está hablando de eso. ¿Por qué así? A ver, el que le dijo, Señor, todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella, una oportunidad, un tiempo de arrepentimiento, para que produzca fruto. Si produce bien, está todo chévere, pero si no, va a ser cortada. Bien, es igual para nosotros. No desaprovechemos el día que es llamado hoy, porque hoy es el día del arrepentimiento. Está la puerta abierta a ese arrepentimiento. Bendito el eterno Dios, bendito Yeshua, porque en su venida no fue para cerrar la puerta, porque en esa primera venida no fue para cerrar la puerta, no fue para traer el reino. Hoy entendemos mucho más esto de cuán grande es su misericordia, actuando en nuestro favor, permitiendo este tiempo para que haya arrepentimiento en nuestra vida, porque se va a cerrar la puerta, el hacha va a ser puesta en el árbol, se van a cerrar se va a cerrar la puerta y va a dar luego a las bodas y ya no va a haber oportunidad. Bien. Yeshua sana, luego de esto vamos que Yeshua sana a una mujer encorvada, 18 años, y enseña 2 parábolas del reino, porque eso vino a enseñar. Bien, esto fue, por supuesto, en un día de reposo, entre esos días, luego de la festividad, luego de la fiesta de Hanukkah, estando por esa región de Perea. ¿Ok? Dice, el capítulo 13, continúa el verso 10, enseñaba Yeshua en una sinagoga en el día de Shabbat. Y había allí una mujer que desde hacía 8 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y en ninguna, y en ninguna manera, se podía enderezar. La condición era terrible. Y en ninguna, en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Yeshua la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Hermoso. Y puso las manos sobre ellas y se enderezó luego y glorificaba a Jehová.
Pero el principal de la sinagoga, enojado de que a Yeshua hubiese sanado en el Shabbat, dijo a la gente, citando Éxodo 29, Éxodo 23:12, Éxodo 34:21, Deuteronomio 5:13, pudo haber citado todas estas, ¿bien? Y es en sus palabras, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en el Shabbat, para darle una cachetada, ¿verdad? Como él, ¿con qué autoridad puede decir que no se puede sanar en Shabbat? Era mandamiento de hombre. Bien, era mandamiento de hombre. Yeshua está rompiendo los mandamientos de hombre y las cargas, las ataduras puestas sobre el pueblo. Entonces Yeshua le dijo, hipócrita, se lo dijo en su cara. Y eso es lo que tenemos que también reconocer en Yeshua para con nosotros. Si hemos sido hipócritas, guiémonos bajo su palabra y transformemos nuestra vida. Cada uno de vos, hipócrita, cada uno de vosotros no desaten el Shabbat su buey o su asno del pesebre de la cuadra y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Hasatán había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el Shabbat. ¿Qué le iba a responder? Claro que no tenía que responder. Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas. Y dijo, y aquí vienen las dos parábolas, ¿a qué es semejante el reino de Jehová? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en el huerto y creció y se hizo grande en el árbol y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Jehová? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. ¿Qué nos dice también acerca de estas parábolas? Que va a ser extendido, se va a ensanchar, se va a hacer grande, se va a llenar, va a calar sobre todos. Bien, es inevitable, no lo van a poder resistir. Los malos lo van a querer resistir, pero van a ser juzgados. El reino se va a extender, es inminente. Estamos a las puertas de que así suceda. Todos tenemos que estar atentos a sus palabras. Bien, entonces Yeshua ahora sale o pasa por esa región de Perea en dirección a Jerusalén. Bien, que son los siguientes versículos. Pasaba Yeshua por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Bien, y aquí les comparto la imagen. Como pueden ver, Perea está aquí al otro lado del Jordán, bien, al oriente como tal de la tierra. Entonces, aquí donde dice Betabará, donde tengo el punto, fue donde sucedió lo de Juan cuando bautizó a Yeshua. Y aquí él se dirigió luego de salir de Jerusalén, luego de la ciudad de Hanuca, pasando por Betania, bien, y él estuvo por esta región. Estuvo acá estos días y sucede esto de la mujer encorvada. ¿Ok? Les compartí acá porque ahora se dirigen nuevamente a Jerusalén. Entonces, para que todos estemos allí en ese contexto cronológico. Y alguien le dijo, Señor, encaminándose a Jerusalén, alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y Yeshua les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia, después que aquí nos da como un ejemplo para hablar acerca de este tema, ¿bien? De entrar por la puerta angosta, por la puerta estrecha, que no van a poder muchos, porque se va a cerrar también. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y he bebido, y en nuestras plazas enseñaste, Señor, nosotros somos cristianos, nosotros somos evangélicos, Señor, nosotros somos católicos, Señor, pero si mira, nosotros éramos de esta denominación, Señor, si nosotros nos llamamos hijos de Dios. El Señor está diciendo, no, no sé de dónde sois. Es dura esta parte, bien, pero es lo que nos enseña. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros. Bien, y las palabras en griego aquí es ergate sadikia. No sé si lo pronuncio bien, pero ahí ustedes la pueden encontrar.
Bien, las pueden ver. Que esto significa obreros de inrectitud, que las traducciones nos han colocado hacedores de maldad, como si fueran los malos sobre la tierra, como si fueran los asesinos, los violentos, los que roban, los que hurtan, los que hacen extorsiones, secuestros, como si fueran ellos. Esa es la interpretación que nos vendió la religión. Apartados de mí, hacedores de maldad. Pero yo les pregunto, ¿cuándo todos estos malos estuvieron con el Señor? ¿Cuándo se reunieron con Él? ¿Cuándo caminaron con Él? ¿Cuándo enseñaron en su plaza, en su casa? No, Él no tiene afinidad con los impíos. Bien, estos son con los que dicen ser de Él. Señor, pero si nosotros éramos cristianos, nosotros cantábamos corito toda la semana. Él va a decir, apartados de mí, obreros de inrectitud, es decir, que intencionalmente quebrantan la Torah, hacen caso de la Torah. Por eso, inrectitud, injusticia. Bien, y Juan nos dice, 1 Juan 3:4, que el pecado es la infracción de la Torah, esa es la injusticia. Entonces, estos que intencionalmente, con toda intención, con deliberadamente hace caso a la Torah y aún engañados también puede que estén aquí, no lo sé, solo el Señor sabe, bien, pero que caminen desalineados a la Torah diciendo, no, ya la Torah fue abolida, no, ya eso no hay que guardarlo, no, ya el Shabbat eso no es, ahora es el domingo. Deliberadamente no lo están diciendo, claro que sí. Bueno, a esto puede que les diga, no sé, solo él sabrá, apartados de mí. Bien, yo solo estoy enseñando lo que él nos está poniendo acá, que estos que aparentan ser, les va a decir, no. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas del reino de Jehová y vosotros estéis excluidos, porque no preferiste entrar a la puerta estrecha, porque preferiste la religión, lo que te decían, lo que heredamos, bien, y así lo que heredaron y así lo reproducen, siendo obreros de inrectitud. Allí será el crujir de dientes, porque cuando sean excluidos del reino, dice, pero porque vendrán del oriente, el occidente, el norte, el sur, se sentarán a la mesa del reino de Jehová. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. ¿Ok? Cuidado, estemos alerta, es un llamado de atención, claro que sí. Y es para nosotros revisarnos. Yo puedo sonar tal vez cansón, enfático, perdónenme, pero es lo que nos enseña y cada de estas palabras son de alerta para mí, para nosotros, de siempre estar cuidándonos, estar preparados. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y Yeshua les dijo, id a vos, y decía aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y el tercer día termino mi obra. Él no va a poder hacer nada contra mí. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. ¿A dónde iba? A Jerusalén. Porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Aquí vemos una proclama de Yeshua a la ciudad. ¿Ok? A la ciudad es una declaración pública de un acontecimiento que va a suceder. Eso es una proclama o de algo o una declaración pública de una disposición de la autoridad de la nación. En este caso, por supuesto, Yeshua. Eso es una proclama, no lo que yo quise hacer, no lo que a mí de pronto yo, bueno, es que yo oro así, yo cuando digo cosas, yo siempre ando proclamo, proclamo, proclamo. Es una declaración pública, una voluntad que se tiene que cumplir y que todos deben sujetarse en base a lo dictaminado por una autoridad superior, el Eterno. Entonces hay oficiales sobre la nación que hacen una proclama, es decir, dan el comunicado, ¿ok? Público. Eso es lo que está diciendo Yeshua aquí. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Entonces aquí viene la consecuencia. Aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Verdad os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre de Jehová? Esto va a suceder. Y esta declaración pública de Yeshua, esta proclama, sucedió para Jerusalén, sucedió, vuestra casa es dejada desierta. Fueron esparcidos en el año 68, en el año 70, bien, fueron dispersos los de Jerusalén. Fue destruida la ciudad y dejada
desierta, tal cual como Yeshua hizo esta promesa. ¿Okay? Vamos a finalizar con los siguientes versículos. Yeshua cena entonces ahora con otro grupo de fariseos y esto en Shabbat. La porción anterior vimos que cenó con unos y les dijo hipócritas. Ahí sí se los dijo en la cara. Ahora esto es otro grupo, ¿ok? Dice, aconteció un día de Shabbat que habiendo entrado Yeshua para comer en casa de uno de los líderes de los fariseos, la versión Reina Valera dice de los gobernantes, que era fariseo, ¿bien? Esos gobernantes que él era rey ahí con Herodes, no, era uno de los líderes, de los principales en el lugar. Y por supuesto era fariseo, ¿bien? Estos le acechaban, otra versión dice, le miraban detenidamente, es decir, como que a ver qué va a hacer. He aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Yeshua habló a los escribas y a los fariseos diciendo, lícito sanar en Shabbat. Y a mí esto me pone como que en evidencia de que este hombre hidrópico estaba allí y estos le miraban detenidamente como que acechaban para ver si lo iba a sanar en Shabbat, quebrantando sus mandamientos, quebrantando su tacanó de hombre de no sanar en Shabbat, de no hacer mejor, de no mejorar, de no alterar, cambiar en Shabbat, según supuestamente su interpretación. Pero por la práctica esto cayó en error. Bien, eran mandamientos de hombre, una carga. Yeshua vino a darnos la interpretación correcta. ¿En Shabbat se puede desatar? Claro que sí. ¿Se puede sanar a un hombre? Por supuesto. ¿Puede venir una condición mejor sobre esa persona? Claro que sí. Es lo que Yeshua va a hacer. Bien, y dice, y por eso dice la siguiente, es lícito sanar en Shabbat, mas ellos callaron, ¿bien? Él entonces tomándole le sacó y lo despidió y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente aunque sea en Shabbat? Y no le podían replicar estas cosas, ¿bien? Observándolo, entonces ese es como un episodio, una parte acerca de este momento estando con ellos en la casa, en el día de Shabbat. Entonces continúa y nos dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciendo, cuando fueres invitado por alguno a bodas, perdón, cuando fueres invitado a alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté invitado por él. Y viniendo al que te invitó a ti, y viniendo el que te invitó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Esto yo lo entiendo de la siguiente manera. A los discípulos les puso un niño de frente y les dijo, que quiera ser mayor entre ustedes, sea como uno de ellos, sea su servidor. Bien, esa fue la enseñanza para ellos. Con respecto a no volverse, no ponerse por encima, no ser humildes y no ponerse por encima, no ser altivo. Eso es lo mismo, ok, para mí es la misma enseñanza, pero con este ejemplo a estos fariseos, ¿bien? Por lo que estaba viendo en ellos, de no buscar los primeros lugares, de no querer ser el primero, de no querer sobresalir a los otros. Lo que pasa es que en los fariseos era más difícil la cosa porque ellos en otra oportunidad les dijo que anhelaban que los vitorearan en las plazas, que los llamaran rabí, que los exaltaran, hicieran grandes alabanzas delante de ellos. Sí querían deliberadamente. Los discípulos, por el contexto de que así eran todos ellos, por eso querían determinar quién iba a ser el primero entre ellos. Pero Yeshua les dijo, no, ustedes no van a ser así. Ustedes van a ser como este niño, humildes, y no va a haber rango entre ustedes. Estos hombres sí le anhelaban esos rangos, esas posiciones. ¿Okay? Este es el ejemplo para ellos. Viniendo a él que te invitó, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza, para el último. Mas cuando fueres invitado, ve y siéntate al último lugar para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, fue más arriba, entonces tendrás honor delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este es el episodio del ejemplo para ellos, para que dejaran esa práctica. Bien, y es similar a lo que nos enseña Proverbios 25, 6 y 7. No te alabes delante del rey,
ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Entonces, la enseñanza es ser humilde, no tiene que ver de que a usted lo invitaron a la congregación y entonces usted va y se sienta todo el mundo atrás y nadie quiere sentarse adelante porque supuestamente adelante son los puestos de los pastores, de los apóstoles, de los profetas. No significa eso, ¿bien? Sino la humildad, no anhelar esos primeros puestos, que te alaben, que sea el reconocimiento, sino más bien ser humilde en todo momento, porque el que se humilla, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, ¿ok? Dijo también al que le había invitado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos. Esta hora es la formación, la instrucción para él. No llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a invitar a ti y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, los cojos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Allí, o esta es otra forma de hacer tesoro en el cielo. Esto te va a ser recompensado en la resurrección de los justos. Cuando dijimos que iba a suceder, bien, los que tienen parte en la primera resurrección, allá cuando es entregado el reino. Entonces, porque actuaste correctamente de esta manera, te va a ser entregado más. Esos son los galardones. No se trata de tener una casa de oro en el cielo o los que barren la calle, como alguna vez escuché. Bueno, al menos yo que sea barriendo las calles de oro, o sea, la salvación como que al menos sea barriendo las calles, porque voy a estar ahí, ya fui salvo. No es en ese concepto, no es en esa medida que nos habla de una salvación. Bien, porque no va a ser necesario, las cosas materiales no van a tener esa importancia que hoy tienen sobre la tierra. Bien, tiene que ver con la labor de jueces, de reyes, sacerdotes que vamos a cumplir en el reino y la asignación que se nos va a entregar en base a todas estas cosas que hagamos hoy. Bien, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Jehová. Este sí, se lanzó su palabra como chévere, como ay, sí. Pero y entonces mejor le hubiese sido no decir nada. Yeshua dice, porque entonces Yeshua le dijo, un hombre hizo una gran cena. Ahora da otra parábola. Una gran cena e invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los invitados, venid, que ya todo está preparado. Y todos comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito verla, te ruego me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego me excuses. Y otro dijo, acá, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Todos tenían algo más importante. Todos tenían algo en lo cual dedicar su mente, su corazón, sus pensamientos, su esfuerzo antes que asistir. Bien, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas, en la calle de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos, estos despreciados de la sociedad. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos, por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados comerá en mi cena. Esto es similar a eh, al cierre de las puertas o a esto que dijo, nos conocía apartados de mí. Bien, y serán puestos con los infieles. Aquí les está diciendo a ellos, ustedes no van a, estos que tienen excusas, tienen cosas más importantes, aquellos que niegan la invitación, estos no van a comer en esa cena, bien, no van a comer en ese día con él. ¿Por qué? La figura lo que está sucediendo allí con estos fariseos comiendo. Es decir, para estos fariseos o lo que está tratando también acá, yo veo así, es que estos, para ellos era más importante sus tacanos, sus mandamientos, sus interpretaciones, que las palabras del profeta Yeshua a este enviado, Deuteronomio 18, por el Eterno para invitarlos a la boda. A través de él es que iban a recibir la invitación. Entonces estos dijeron, no, yo tengo más excusas, no, mira, en Shabbat no se puede sanar, no, tengo que casarme, todas, y negaron la invitación. Entonces dice, no van a comer, no van a entrar. Bien, y ahí
Podemos ver entonces también con respecto a la instrucción para estos falsos hipócritas, los que aparentan ser, pero no lo son, no van a entrar. Cuidado pueblo, porque todos tenemos un llamado, muchos son llamados, ¿bien? Pero pocos los escogidos. Tenemos que buscar esa puerta estrecha, buscar a Yeshua. No me busque a mí, no busque a una congregación, no busque una interpretación, busque a Yeshua, busque al Padre. Pese todas estas palabras, revise todas estas palabras. Si hay mandamientos de hombre, no las haga caso a Yeshua. Bien, todos podemos equivocarnos, todos tenemos debilidades, algún error que pueda suceder. No somos perfectos, pero queremos cada día seguir a Yeshua, la imagen visible, el Elohim invisible, el que nos muestra el camino. En algún momento nosotros creíamos que la Torá estaba abolida, pero él mismo se reveló a nosotros, abrió nuestros ojos, su shofar, su sonido, retumbó nuestro ser y rompió toda estructura de religión en nosotros para entonces volvernos a él, empezar a caminar en sus testimonios, no ir por la avaricia, no ir a las cosas de este mundo. Y en ese camino estamos todos, ¿bien? No juzguemos a los demás, no juzguemos a nuestros hermanos en el sentido de señalar y de lanzar para el infierno, como dicen, pero también seamos pacientes y rectos y congruentes con las palabras de Yeshua. Con las palabras de Yeshua, si Él dijo estas cosas, nosotros también tenemos que repetirlas, ¿bien? Si Él nos ha revelado estas cosas, compartámosla. El que las reciba, bien, que dé fruto, y el que no, démosle ese chance porque es el Señor quien va a cerrar la puerta, no nosotros. Bien, gracias te damos, Señor Dios eterno, por tu palabra, por tu instrucción, por tu revelación, Señor amado. Te pedimos y clamamos a ti, amado Dios, que cada día tu palabra pueda hacer separación en nosotros, pueda separar lo que no es tuyo, pueda derribar todo argumento, toda fortaleza de rebeldía, de soberbia, de altivez, de error que quiera hacerte frente, Señor, o que nos desvíe por un camino. Señor, que tu palabra pueda hacer esa separación y que pueda alinear nuestros pasos a ti, Señor. Entendemos de que hay un precio, de que posiblemente no sea fácil, de que a lo mejor tengamos que derramar lágrimas, pero tú tienes palabras de vida eterna, Señor, pero en ti tenemos la invitación, la entrada a esa gran boda, a esa gran cena, al reino, porque así le plació al Padre darnos el reino. Te damos gracias, Señor, por revelarnos esas palabras, porque queremos alinearnos ahora como hijos tuyos para caminar en tu reino, hallar un equilibrio en nuestra vida, poner verdaderamente un orden de que tu reino sea la prioridad en nosotros y no nosotros mismos o nuestras posesiones o nuestras cosas materiales. Clamamos por tu libertad en nuestra vida, Señor. Clamamos por tu libertad en nuestra vida, Padre, y así oro también, Señor, por todas las personas que están con nosotros hoy, que tu libertad venga sobre ellos, Señor, y que tu palabra sea creciente, sea asiente sobre ellos para poder llevarlos a un escalón más de madurez y de crecimiento en ti, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua. Padre, ponemos ante ti también todas nuestras ofrendas, primicias, Señor, te reconocemos como el Señor de nuestra vida. Señor, te presentamos ante ti todas estas cosas porque sabemos, Señor, que 90 son más que 10. Que tú, Señor, eres quien nos provee para nosotros poder sembrar, dar, ofrendar con generosidad, porque no queremos que las cosas materiales estén en primer lugar en nuestra vida, que el dinero esté en primer lugar en nuestra vida, sino que tu reino esté en primer lugar, Señor. Porque sabemos que en ti todas las demás cosas van a ser añadidas, Padre. En el nombre poderoso de Yeshua, te damos gracias, Padre eterno. Amén y amén. Amén. Bueno, familia, de esta forma culminamos la porción de los evangelios de esta semana, agradeciendo al Padre Eterno por sus palabras y también por cada uno de ustedes habernos acompañado. Un saludo a todas las personas que nos acompañaron y les invito también a la próxima instrucción, bien, para seguir compartiendo con nosotros, como lo hacemos semana a semana, no solo los evangelios, sino también la porción de la Torá.
Bien, shalom, shalom. Nos vemos en la próxima.